alabanza y gloria daremos al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el todo de la vida del ser humano, aunque muchos de nosotros lo tengamos distante, no le queramos reconocer, sabemos que Él es nuestro Señor. Doy gracias a Dios en esta mañana porque nos permite una vez más poder estar reunidos como iglesia, como hijos de Dios, para adorar y exaltar el nombre del Señor, para decir que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Bueno, doy gracias a Dios por cada uno de los que están aquí, y por cada uno de los que están viendo esta transmisión o la verán después en diferido. Queremos decirle que Jesucristo le ama. Queremos decirle que estamos llegando en un tiempo en el cual todo el mundo entero empieza a conmemorar algo que sucedió hace 2023 años. Que empiezan a conmemorar algo de que como que mueve nuestros sentimientos, mueve nuestra emoción, mueve nuestra alma, mueve nuestro espíritu. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Aunque esto no debería ser cada año, sino todos los días de nuestra vida. De tener a ese Jesús y gran Rey y Señor, tenerlo presente, no solo presente en nuestro intelecto o en nuestra manera de actuar o hablar, sino que more en nuestro corazón. Amén. Y hoy comenzamos una serie maravillosa que Dios ha querido que por el causa de pronto del tiempo, no lo había visto así, por lo que está por suceder en el mundo entero, donde conmemoran la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Donde cada año el ser humano, déjeme decirlo así, sin susceptibilidades, donde cada año el ser humano crucifica, entierra y resucita a Jesús, cuando Él lo hizo y para siempre. Amén. Por eso de pronto podemos decir que hay una conmemoración, pero muchos se van tras la tradición, la cual creen que cada año Jesús muere y resucita y entonces puedo quedar a cuentas con Dios. Y esta serie que vamos a empezar en esta semana, en este mes, se llama La justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios se puede definir que esa justicia es la salvación divina que se ha hecho realidad en la vida de aquel ser humano que pone la fe en Jesucristo. Esa justicia de Dios puede hacerse tangible, palpable para nosotros, para el ser humano, para aquellos que depositamos la fe en Jesucristo. Y que la fe sencillamente poner nuestra confianza, creerle a lo que Dios ha dicho hace 2023 años. Aunque todavía tenemos una esperanza, nosotros lo que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y en el Espíritu y en la palabra, tenemos una esperanza que no es la esperanza del mundo, la pone como que a ver si se cumple. No, nuestra esperanza, la esperanza del ser humano que pone la fe en Cristo es una esperanza verdadera, que Jesucristo viene por segunda vez y que Él es nuestra salvación. Entonces miraremos que en este día comenzamos a ver la justicia de Dios, que es un atributo de Dios, que está familiarizado con el carácter de Dios, con ese carácter maravilloso y santo que nos muestra que Dios está por encima de lo moral del ser humano. La justicia de Dios nos muestra de que está por encima del carácter del ser humano por lo moral. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hoy en día muchos hombres se jactan o nos jactamos diciendo que yo no hago nada malo, que yo no le hago mal a nadie, que yo de vez en cuando hago un bien de misericordia, pero de la justicia que está hablando y que vamos a hablar en este tiempo, en estos 4 domingos, es la justicia la cual nos lleva a tener paz para con Dios, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tendremos paz para con Dios.
Esa es la justicia que Dios quiere. Esa es la justicia que el Señor está hablando a nuestra vida de tiempo en tiempo y de generación en generación. Y el texto base que he tomado para comenzar esta serie está en el libro de los Salmos, capítulo 7, verso 11. El libro de los Salmos, capítulo 7, verso 11, lo puede buscar en su Biblia, donde dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Vuelvo y repito: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Miramos algo que en el Nuevo Testamento Jesús lleva a cabo la promesa de lo escrito por los profetas. ¿Y qué fue lo que llevó a cabo? Que Jesús venía a ofrecer por cada uno de los pecadores para justificarnos, por cada uno de los pecadores para justificarnos y tener paz para con Dios el Padre, ya que la ira de Dios está presente y tangible contra el hombre pecador, contra el hombre que no quiere obedecer a Dios. Y en Cristo se cumple el veredicto justo del juicio de Dios, el cual está sobre los seres humanos que no quieren creerle a Dios. Y vamos a mirar, porque de pronto usted que me está viendo, me saltará en su mente la pregunta: ¿pero por qué la ira de Dios va a estar contra mí si yo no he hecho nada malo? Si yo lo que hago, voy cada 8 días a la iglesia tradicional, voy cumplidamente, doy limosnas. Pero Dios va más allá de las obras que el hombre pueda hacer, porque mismo Dios dijo en Efesios capítulo 2, de que la salvación no es por obras para que ninguno se gloríe, pues esto es don de Dios. O sea que la justicia de Dios podemos verla en esta mañana, que es un don regalado de Dios para el hombre. Es una dádiva de Dios para el hombre. ¿Por qué razón? Vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. El libro de Génesis capítulo 2, verso 16 y 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios en el huerto del Edén, en el tiempo perfecto, Dios le está diciendo y está hablando con Adán. Le está diciendo algo importante: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer. Miramos que implícitamente hay un mandato, una ordenanza, una exigencia. Implícitamente hay algo que Dios, por decirlo de una forma, está decretando sobre el hombre, porque le está dando una orden. Le dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero en el verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y los que han leído la escritura, podemos ver el texto y el contexto de lo que sucedió aquí, de que el hombre no quiso creerle a Dios. Ojo, y estaba en el tiempo perfecto. Estaba en el tiempo en el cual Dios caminaba y hablaba con Adán en el huerto del Edén. Y Dios le dice: ojo, Adán, puedes comer de todos los árboles puedes comer, pero menos de del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué me da a entender esto a mí? Me da a entender que el hombre tenía la facultad de decidir, de tomar decisiones, pero frente a la tentación, frente a lo que lo influenció la mente a la mujer,
frente a la tentación de las tinieblas de Satanás, vemos que sucumbieron a la voz extraña. Y aún esa voz extraña que nosotros, la Biblia lo declara que es Satanás, la serpiente antigua, lo sedució, le dijo: no, eso es mentira. Le dijo a Dios: es mentiroso. No, eso es mentira. Ciertamente Dios sabe que cuando ustedes coman van a saber el bien y el mal. ¿Qué necesidad había de conocer el mal? Entonces podemos ver algo, que el juicio de Dios es su eterno aborrecimiento del pecado. El hombre, cuando decidió tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no sabemos qué clase de fruto es, porque muchos dicen que la manzana, inventan cosas, pero era un fruto. No sé cómo sería el fruto, pero cuando el hombre decidió tomar el fruto y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que el juicio de Dios se hizo latente. El justo juicio de Dios se practicó en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos al comer se cumplió lo que Dios había dicho: ciertamente morirían. Sé que para nosotros la palabra muerte hoy es que la persona se va de esta tierra y ahí termina todo. Pero es que lo que significa la palabra muerte en sus originales es separación de. Aún hoy en día se está cumpliendo. Cuando este cuerpo físico muere, es porque el alma se separa de él. Y es cuando la Biblia nos dice que según haya sido nuestra fe, vamos al descanso de Dios o vamos al tormento por la eternidad. Entonces miramos algo importante. Miramos que el juicio de Dios es el aborrecimiento al pecado, a la desobediencia. En otras palabras, es la santidad de Dios, la cual es la motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. ¿Qué quiero decir esto? Dios es santo, 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 y Él no puede tener comunión con las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Con el pecado. Pero miramos que hoy en día el ser humano se subleva contra Dios. Y Dios viendo que el hombre había fallado, no le había creído, dice Dios, viendo que el hombre no podía cumplir su ley, ni que uno quería recibir su ley y que ninguno podría cumplirla, entonces ¿qué merecíamos? La separación eterna de Dios. Merecíamos, y por eso, como les decía hace un momento, nosotros muchas veces decimos: pero yo si no hago nada malo. Pues déjeme decirle que en el capítulo 4 de Génesis dice que Adán y Eva, Adán conoció a su mujer y dio hijos y crió hijos conforme a su imagen y semejanza, no de la de Dios, sino la del hombre. Porque Adán y Eva ya estaban fuera del paraíso. Adán y Eva ya estaban fuera del Edén. Y cuando Adán se acercó a su mujer y la conoció nuevamente, o tuvo intimación nuevamente con ella, se cumplió algo del que Dios dijo: fructificad y multiplicaos. Pero entonces ya no era en el tiempo perfecto, sino en el tiempo fuera del Edén, un tiempo imperfecto. Por eso Dios dice aquí en el verso 11 del capítulo 7 de Salmos: Dios es juez justo. Dios es juez justo. Hoy en día muchos dicen, pero ¿cómo es Dios injusto con nosotros? ¿Por qué permite tanta violencia? ¿Por qué permite tanta condición del ser humano? Si Dios nos ama, si dicen y predican que de tal manera amó Dios al mundo, ¿por qué hay tanta injusticia en nuestra vida, en nuestra sociedad? Aún en mi casa, sencillamente porque estamos separados de Dios. Porque espiritualmente estamos muertos para Dios. Porque espiritualmente nosotros, el ser humano, no queremos buscar a Dios. Porque el mundo, todo lo que la corriente del mundo nos ha vendido, es que lo que en él hay es lo mejor. Es mejor, no todos los frutos de lo que Dios dice que comamos, sino del fruto del pecado. Por eso muchos descaradamente dicen: es que lo malo, lo prohibido es lo mejor. Porque el diablo ha enceguecido el entendimiento.
quería hacer esta corta introducción es para mirar que mismo Dios sabía que el hombre no podía cumplir esa ley, que no podía recibirla siquiera, que apenas la conocerían nomás con su intelecto, pero no la practicarían, no podrían, porque nadie puede cumplir la ley. Mismo Dios dio un medio de salvación. Mismo Dios dio provisión, se aprovisionó a sí mismo para que nuevamente la raza humana tenga nuevamente esa relación, esa intimación con Dios. Y fue su Hijo unigénito, Jesucristo. Dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repito, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús, el Cordero de Dios, que vino a perdonar, a quitar el pecado del mundo. Dice que por nosotros lo hizo pecado. No que Jesús haya pecado, no que Jesús haya andado o anduvo en pecado, en borrachera. No, lo que Dios quiere decir que por nosotros lo hizo pecado, quiere decir que todo el juicio de Dios que merecíamos nosotros en Jesucristo, en su Hijo, que se ofreció sin pecado, murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Si hay un juicio, tiene que cumplirse la justicia de ese juicio, valga la redundancia. Si hay un veredicto, tiene que cumplirse. Si la ley dice que yo robo, debo pagar con cárcel. Que si yo asesino, debo pagar con cárcel. Que si yo hago algo mal que va en contra de la ley de nuestra Constitución colombiana, yo merezco ser encerrado, privado de la libertad. Asimismo pasó con Adán y Eva. Cuando ellos decidieron no creerle a Dios, fueron privados de la relación, de la intimación con Dios, de tener ese cara a cara con Dios. Por eso fue que echó Dios a Adán y a Eva, los sacó del huerto del Edén. No porque estaba airado con ellos, no porque quería castigarlos, sino fue por amor. Porque hablando la Trinidad en ese comienzo dijo: debemos sacarlos del paraíso. Estoy parafraseando. Debemos sacarlos del huerto del Edén, porque no hay sea que tomen del árbol de la vida y queden eternamente separados de nosotros. Dios sacó a Adán y a Eva, fue para guardarlos. Dios sacó a Adán y Eva del Edén, fue para que no quedaran eternamente separados de Dios. Dios en su perfecto plan y propósito tenía un proyecto, tenía algo planificado para que el hombre volviese nuevamente a tener esa comunión, a tener esa relación, esa intimación con Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando usted y yo depositamos nuestra fe en Jesucristo, no solamente cada año, no solamente cuando necesito algo, sino que Dios quiere que usted y yo nos paremos varonilmente y le creamos a lo que dice su palabra y caminemos en lo que ella dice, para justificación ante Dios el Padre. En este versículo que acabo de leer nos dice lo que fue hecho como parte del plan de la redención de Dios el Padre para la raza humana. ¿Por qué para la raza humana? Porque en Romanos 8:3 dice, verso 4, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué la Escritura nos dice esto? Porque la raza humana en la justicia de Dios merece o merecíamos el juicio de muerte. Dios mismo lo dice en su palabra. En este tiempo, cuando entramos en ese tiempo como de reflexión espiritual, porque se acerca la Semana Mayor que llaman los hombres,
Porque se acerca el tiempo cuando muchos creen que ir y hacer sacrilegios con su cuerpo, hacer votos los cuales no sirven de nada, creen que están agradando a Dios. Unos se latigan, se dañan su cuerpo, otros hacen penitencias creyendo que Dios es la única manera en que los puede escuchar. Pero déjeme decirle hoy, amado hermano y amigo, y es que me escucha y me verá, Dios te escucha en todo tiempo. Solamente usted y yo debemos creer que Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Él es el Dios eterno, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Él quiere salvar tu alma. No pienses que tu vida se acaba cuando morimos aquí en la tierra. No, la Biblia me dice que mientras que hay vida hay esperanza. Mientras que hay vida en este cuerpo hay esperanza. ¿De qué? De tener vida eterna juntamente con Dios. Porque la Biblia dice que Jesús regresará y que nos llevará a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Pero solamente tendrá entrada aquel que se vistió con las vestiduras de salvación, aquel que creyó en Jesucristo y que puede y está seguro de que Él es la puerta. Por eso Pablo decía, porque era imposible para la ley. La ley fue el ayo, fue la nodriza para el ser humano. Y mostrando en estos 638 mandamientos de que el hombre no podía cumplirlo. Porque déjeme decirle que muchos en ese tiempo creyeron que cumpliendo 637 mandamientos, pero al 638 no lo cumplía, sencillamente no podía cumplir la ley. Así hubiese cumplido todos los mandamientos. Si se infringía un solo mandamiento, no se podía cumplir la ley. Y así mismo Dios nos dice y habla nuestra vida y habla nuestro corazón en el Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya que la justicia de Dios es ley inmutable y nos hace responsables de las consecuencias de las acciones nuestras como hombres frente a Dios. Usted dirá, pero si yo no peco, ¿y por qué adulteras en tu mente? Mismo Jesús dijo, aquel que mira a una mujer solamente con mirarla, con codicia, con lascivia en sus ojos, el tal ya ha pecado. Eso nadie externamente lo ve, eso solamente en nuestro interior. Pero Dios que está presente en todo tiempo, pero Dios que es real, Dios que es espíritu, conoce nuestro pensamiento, conoce la intención de nuestro corazón. Por eso Él fue que dio su vida. Jesús dijo, yo voy, Padre, a rescatar lo que tú amas. Yo voy porque tú eres Dios y quieres tener ese pueblo, porque el plan perfecto de Dios desde el comienzo es tener una nación grande de hombres y mujeres que le amen de corazón, de voluntad propia, porque Él es el eterno y poderoso Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es pecado? De pronto alguien dirá, pero ¿qué es pecado? Sencillo, todo lo que va en contra de Dios. Eso es pecado. Voy a tribalizar un momento esta frase. Es como cuando nosotros, padres de casa, le decimos a nuestros hijos, llega a X hora. Y él no llega, ya quebrantó un mandato y una ordenanza que puso el padre. Ya está infringiendo los estamentos o las normas dentro del hogar. Cuando un hijo no quiere llegar a la hora que el padre le dice, sencillamente ya está infringiendo algo que está organizado dentro del hogar. Aun cuando un hijo ya se cree grande y autosuficiente y le contesta mal al padre o la madre, empieza a hacer lo que quiera, entonces ya está infringiendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando yo ya agredo a mi prójimo, cuando ya voy contra mi prójimo, como lo hizo Caín con Abel, cuando le mató, yo ya estoy infringiendo algo que Dios estableció. Por eso es que hoy en día la gente se mofa cuando son grandes y tienen músculo y le hacen daño al más pequeño o al más débil o aquel que está falible frente a las circunstancias y se creen grandes. Eso ya es pecado porque va contra Dios, porque dice la palabra que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
De pronto un papá me dice, pero yo no salgo a la calle, yo no bebo, no fumo, no tomo. ¿Y cómo maltratas a tu esposa? Psicológicamente, a tus hijos. Eso ya es algo que está infringiendo lo que Dios dice. Pero tenemos una buena noticia, que Jesucristo, al que no conoció pecado, Él vino a hacer justicia, a que nosotros fuésemos justificados delante de Dios el Padre por medio de la obra de Él. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza, sencillamente empezamos a caminar en las obras que Él preparó de antemano. ¿Qué quiero decir con esto? Que las obras que usted haga no nos salva. Y ahora cuando nosotros depositamos la fe en Cristo Jesús, nosotros andamos en esas obras, pero no para salvación, sino porque el que nos salvó, el que nos transformó, el que nos regeneró, nos hace caminar en esas obras que son fruto de ofrenda fragante delante de la presencia de Dios. Entonces quiero mirar, esto es una introducción lo que estoy dando rápidamente para entrar en el tema. La palabra justicia viene del latín justita, y en latín no existe la letra J, por esta razón se escribe justita, con I en vez de J y con T en vez de C. Entonces ius significa derecho, justicia, y esta está asociada con la palabra indoeuropea que es yewes, diciendo la ley, y el sufijo ia, que forma adjetivos de difícil comprensión. Sé que lo leí muy rápido, pero quería que miraran de dónde viene esta palabra. Y esta palabra tan corta, pero muy deseada por todos los seres humanos en cada generación. Y en esta generación no es diferente. Esa palabra justicia es muy deseada en nosotros. Yo quiero que se haga justicia conmigo. Cuando hay problemas en el hogar, como pareja, queremos que mi esposa sea justa conmigo. Yo creo que mi esposa, y quiero que mi esposa haga justicia conmigo. Y yo creo que esa justicia es que me trate bien, porque yo trabajo y aporto para el diario. Entonces es justo que ella me trate bien. Y enfoco mi justicia en lo que yo hago, en lo que yo pretendo que ella logre, como comprándola para que ella me trate bien, aunque en otras áreas sentimentales yo la trate de otra forma. Creo que me merezco justicia. Y si yo voy a un trabajo, yo creo que me merezco mi sueldo, porque para eso yo trabajo. Y si el patrón me exige o se pone enojado conmigo, digo, yo no me merezco eso porque yo hago mi trabajo. Siempre estamos demandando justicia. A cada momento de nuestra vida el ser humano demanda justicia a favor de cada uno de nosotros, pero nunca para los demás. Porque si estamos en el trabajo, es que yo soy el que trabajo, yo soy la pilera en el computador, en fin, en lo que me ponen a hacer, yo soy pilo. Y si un compañero empieza a surgir, dice, no, pero ¿por qué él? Si acabó de llegar, yo soy el que llevo tiempo aquí, yo soy el que trabajo, yo soy el que tengo el más conocimiento, además yo soy el hombre de confianza o la mujer de confianza. ¿Y por qué este sí le van a subir el sueldo y a mí no? Y yo tanto tiempo que llevo. Quiero mi justicia, eso es lo que yo me merezco, ¿cierto? Y viene a mi mente en estos momentos una parábola de que cuando un hombre salió a buscar trabajadores y llamó a unos por la mañana, otros al mediodía y otros por la tarde. Y cuando llegó la hora del pago, entonces ellos pensaban entre sí, yo como trabajé todas las 8 horas, entonces me merezco un sueldo formidable. Este que trabajó mediodía se merece como la mitad. Y este que no trabajó sino 2 horas, pues no se merece ni un cuarto de día de sueldo. Pero oh, gran sorpresa, cuando el Señor empieza a pagar y a todos les paga por igual. ¿Y cómo fue la reacción de los que habían trabajado más? No, yo no me merezco esto, entonces yo me merezco más. Porque si ellos trabajaron 2 horas y le pagaron lo mismo que me están pagando a mí, pues entonces yo me merezco más porque trabajé más de 2 horas. Si ve que nosotros siempre estamos reclamando justicia, lo que es justo para mí, es muy deseada por todos los seres humanos. Pero sabemos que esto solamente es una palabra en un papel escrita.
La palabra justicia, y más si miramos nuestra sociedad, y si usted mira los trasfondos, dicen vamos a hacer justicia, pero ¿para quién? Esa palabra es tan anhelada por la raza humana, en una nación, en una empresa, donde sea, esa palabra es tan anhelada. Pero miremos que solamente es una palabra. Pero esa palabra que es tan corta, que da de notar tanta verdad, se hace realidad cuando usted y yo nos acercamos al que dio la justicia, al Dios justo, al Dios real, al Dios verdadero, al que hace que se cumpla esa justicia en nosotros. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso con lo material y lo espiritual? Mucho, porque cuando yo me acerco a Dios, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, no lo recuerdo solamente cada año, sencillamente lo hago que se apropie, que Él sea mi vida, que mi corazón sea la morada de Él, como dice la Escritura, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando Él mora en nosotros, entonces somos transformados y nuestro actuar es conforme Él lo dice. Entonces ya estoy empezando a ser justo, a ser misericordioso, a ser amoroso, a hacer las obras no para que me miren, a hacer las cosas no para que me recompensen, sino porque Dios en su amor y su misericordia, aunque todos nosotros éramos merecedores de muerte, dio su vida, se hizo pecado sin llevar pecado, sin cometer pecado, murió en una cruz del Calvario para que usted y yo fuésemos justificados y disfrutemos de la ganancia del reino celestial, de toda la obra de Dios que tiene preparada para todo aquel que le cree. Entonces, cuando esa palabra se hace realidad en nosotros, es cuando Cristo mora en nosotros. En este orden de ideas, vemos que en el corazón del ser humano no hay esa verdadera justicia, ya que la justicia que estaba en él fue corrompida por el pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos eran justos. Tenían la sabiduría de Dios. Tanto así que dice la Escritura que todos los nombres de los animales que hoy tienen se los colocó a Adán. Qué tremendo, ¿verdad? Esa relación, esa intimación con Dios, ese pensamiento. Por eso Pablo dice que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que tener la mente de Cristo. Y cuando usted y yo tenemos la mente de Cristo, entonces empezamos a ser justificados y a ser justos. Porque ya no vivimos nosotros a nuestra manera, a nuestro deseo, sino a la manera de Dios. Entonces miramos algo que en el idioma original, donde se origina esta frase como justicia, ha sido difícil para los eruditos traducirla, porque es Isedek y Tsedakach. No sé mucho hebreo, pero ahí la trato de decir, ya que estas son prácticamente sinónimos. Estas dos palabras, Isedek y Tsedakach, son sinónimos, y los expertos llegaron a la conclusión que estas palabras apuntan en dos direcciones. ¿Cuáles son? Una es meramente humana, que cree que está haciendo lo justo, que establecieron leyes en una nación, que si roba, entonces usted va a la cárcel. Pero como el hombre, el que aplica la justicia humana, es un familiar, es un amigo o hay dinero de por medio, hace que esa justicia se desvíe para que aquel no tenga que recibir la justa recompensa de la cual se merece. Entonces hay una justicia solamente que corresponde a la humano, a las relaciones humanas interpersonales dentro de la sociedad. Pero hay otra conclusión que dan estos eruditos: la justicia que corresponde a la relación con Dios. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5 para entender un poco de lo que estoy expresando en este momento. Romanos capítulo 5 dice así, verso 1 y 2: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, porque a veces los cristianos entramos en dificultades, en tribulaciones, pero Pablo sigue diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, en el verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A veces nosotros como cristianos nacidos de nuevo, cuando entramos en prueba, en tribulaciones, entonces ¿qué pasa? Demandamos, Señor, pero si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo ayuno, si yo leo la palabra, pero dice Dios que Dios permite esas tribulaciones en su amor y en su justicia. ¿Para qué? Para que esa justicia de Dios se manifieste en paciencia. A veces cuando predico cosas como que no tratan de cuadrar, pero es que la tribulación produce en mí paciencia. Y si produce esa paciencia y si la justicia de Dios es un atributo de Dios, mire toda la paciencia que Dios ha tenido de tiempo en tiempo con la raza humana. Siempre ha extendido su salvación de generación en generación. A veces uno le predica al uno, le predica al otro y no quieren aceptar nada, pero Dios tiene paciencia. Uno es el impaciente. Uno quisiera ver que la gente le creyese lo que uno está predicando, pero bueno, quién sabe cómo es mi fruto, cómo es mi actuar, y por eso me señalan, dice, pero si usted que es evangélico, ¿para qué me viene a decir si su comportamiento me dice todo lo contrario? ¿Cómo me vas a hablar de justicia si su comportamiento es diferente a lo que usted me está predicando? Por eso, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Para poder nosotros mostrar la justicia de Dios, tenemos que estar en paz con Él. Miramos algo entonces, que la otra conclusión es que la justicia que corresponde a la relación entre Dios y su pueblo, que a la vez debe regir en la comunidad dentro de sus distintos miembros como expresión viva de la justicia recibida de Dios para los suyos, lo que les acabé de decir de otra forma. Para nosotros, los que hemos nacido de Dios y formamos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, la justicia no debe ser un solo concepto abstracto, es decir, solo una idea para planificar soluciones a nuestra manera de pensar y ver las cosas. No, esa no debe ser la manera en que nosotros tenemos que conocer y vivir la justicia. La justicia debe ser ese principio que fue dado a nosotros para que sea la normatividad en nuestro diario vivir, para que sea el reglamento, que sea el manual de nuestra vida, teniendo un manual importante que se llama la Sagrada Escritura. Y esta justicia tiene nacimiento en lo que es Dios. Haciendo esta introducción de lo que significa la justicia, vamos a entrar ahora sí en materia en esta serie. Y vamos a ver que Dios es justo. En estos minutos que me restan voy a tratar de tocar el tema de que Dios es justo. No hagan lo que hacía este servidor cuando no le conocían. Le reclamaba y le decía, si tú existes, ¿para qué me hiciste? Si sabía que iba a ser de esa manera mi vida. Pero Dios no tenía la culpa era mía, porque a mí me hablaban del evangelio de Cristo y yo no lo quería aceptar. Yo decía, eso es para fanáticos, eso no es para mí, eso es para otros. Pero miremos algo que en la historia bíblica Dios nos habla que Dios es justo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 32 verso 4. Dice lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto.
Como les decía hace un momento, y me pego a este versículo, muchos cuando he salido a evangelizar me dicen, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, ¿para qué los hizo? ¿Para qué los puso en el huerto del Edén? Esa es la pregunta dentro de la ignorancia y el desconocimiento de la Escritura. Y mi respuesta es, Dios hizo una pareja perfecta para que voluntariamente le honrase, le reconociese, para que voluntariamente en esa intimidad que tenían caminasen, porque Dios hablaba con Adán en el huerto del Edén. Pero sencillamente el hombre tiene mente, voluntad y emociones, tiene voluntad y tiene la facultad de decidir. Y en eso fue que fue afectado el ser humano, en su voluntad, en sus decisiones. Alguien viene y le prometió el DMG. ¿Se acuerda cuando dábamos dinero y que nos daban tanto? Y muchos cayeron en eso y escuchaban y decían, no, pues si a ese le resulta, yo voy. Cuando Dios dice en su palabra, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y tu entrar y tu salir serán bendición. Y que todo lo que emprendas con tu mano serán bendecidos. Eso así similarmente para darme a entender en esta mañana traigo a colación esto. Se dejaron engañar por esa voz extraña que ustedes y yo ya conocemos. Entonces miramos que Dios le hablaba al pueblo de Israel cuando estaban allí en Egipto, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Moisés les dice, Él es la roca. Moisés le dice al pueblo de Israel, Él es la roca. Y hoy entendemos nosotros quién es la roca. ¿Quién es la piedra angular que desecharon los edificadores? Esa roca es Cristo. Por eso dice, Él es la roca cuya obra es perfecta. Jesús es la obra perfecta. Ella estaba profetizando Moisés. Ahí Dios estaba usando a Moisés para hablarle al pueblo de Dios, diciéndole, Él es la roca, Cristo es la roca cuya obra es perfecta. ¿Por qué? Porque Él vino, vivió, va a vivir. En ese momento hablaba Moisés, va a vivir, va a estar entre nosotros y va a ser sin pecado, va a ser sin mancha. Él es el perfecto, porque todos sus caminos son rectitud, porque en Él no habrá maldad. Por eso Él es la roca perfecta, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ese justo fue el que vino y murió para que usted y yo hoy entendamos que nuestra vida fue gracias a esa justicia de Dios. Aunque hubo un veredicto, pero Dios dijo, voy a enviar a mi hijo, porque he dado a mi hijo por amor a la raza humana. He dado a mi hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Esa es la roca que Dios ha estipulado. Esa es la justicia de Dios. El juicio de Dios era que muriésemos, pero a través de Moisés dijo al pueblo de Israel, Él es la roca. Y hoy nos dice a nosotros que Él es justo y recto y es nuestra roca de salvación. El Señor siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Y como Dios actúa de acuerdo a su naturaleza, nosotros deberíamos morir. Como le leía ya en Romano, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Eso es como cuando a la empresa le decían, no, como todos se taparon con la misma cobija, quedan echados de la empresa, se salen, se les termina su contrato. Por hacerme entender pongo estos ejemplos. Pero en Cristo Jesús, Él dijo, aunque quedan separados, aunque queden echados fuera del Edén, yo mismo los voy a traer al Edén. Yo mismo, de mí mismo voy a dar provisión. Me voy a provisionar para mí mismo, para que esa gente que creé a imagen y semejanza mía, vuelvan a estar bajo la cobertura de mi abrigo, al abrigo del cual yo les brindo misericordia, salvación y paz. En el abrigo en el cual yo siempre estaré con ellos, no importando las circunstancias en que vivan, porque esas circunstancias harán que en su corazón, en su mente, vean que de dónde viene su socorro, que es de lo alto, Dios de los cielos, del Dios grande y poderoso. Eso es lo que Dios ha hecho de tiempo en tiempo, pero el hombre no ha querido aceptarlo. El hombre vive en sus propios caminos. Esa es la naturaleza, y su naturaleza es justa y su juicio es justo. Por eso yo no le puedo reclamar a Dios nada
aunque crea yo en Él. Porque dice en Romanos 8:28 que todas las cosas obran para bien, conforme a su propósito. Han sido llamados, han sido escogidos, cada uno de aquellos que a Él le agradó. Por eso Dios es justo. El Señor siempre actúa de acuerdo a su naturaleza. Entonces, miramos que puede que en las situaciones que vivamos muchas veces y nos rodean, nos lleven a pensar, ¿qué pasa con la justicia de Dios? De pronto alguien me hizo algo a mí y ahí mismo yo empiezo a orar, Señor, Padre, por favor, hazme justicia, Señor. Mire que me hizo daño, mire que me robó, mire que me maltrata o me maltrató, mire lo que está haciendo conmigo, mire lo que está pasando conmigo. Y ese es chévere. Por eso el mismo salmista decía, Señor, líbrame de envidiar, de amar, porque los impíos progresan, pero los justos veo que menguan cada día. Lo estoy parafraseando. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros en Cristo Jesús, las circunstancias, no podemos hacer que Dios sea justo por aquel que me hizo daño. Y mi justicia es, cóbrasela, Señor. Yo veré, Señor, un castigo bien chévere, una disciplina bien buena, Señor, porque es que me hizo harto daño. Cuando la Biblia me dice que yo debo ser misericordioso, debo ser amoroso, ahí se manifiesta la justicia de Dios, porque Dios es justo. Vemos que también hay una parábola en la Escritura que dice, ¿de qué me sirve de que yo le dé una ofrenda a alguno y que él me la pueda retribuir? De nada sirve. Porque si yo le doy algo a él que me va a retribuir, no estoy haciendo nada. Pero si le doy algo al que no me puede retribuir, estoy haciendo una obra de justicia. Porque aunque no me lo pueda retribuir, pero él está recibiendo un beneficio de parte de Dios a través de mi vida. Entonces miramos que en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Qué tremendo, ¿no? Recordemos lo que habla allí de Balaam en el libro de los Números. Ustedes conocen la historia, pero por tiempo no puedo desarrollarla más. En Isaías 45:18 dice, Él es nuestro protector. ¿Quién? Jesús, Dios. Sus obras son perfectas, y porque sus obras son perfectas, Él es justo. Sus acciones son justas. El Dios de la verdad, en Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Miran, pero ¿cómo así lo van? Recuérdense que a Él lo llamaban para que profetizara contra el pueblo de Israel, para que maldijera al pueblo de Israel. Pero Dios no se lo permitió. Y aunque Él quería por dinero, porque le daban buen dinero, pero Dios mismo cogió y lo hizo profetizar de otra manera. Entonces por eso cogí este versículo de Isaías 45:18 al 19, donde dice, Él es nuestro protector. Por eso la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi alma. ¿Por qué? Porque Dios está con los que le temen, con los que creen en Él. No es que va a cobrar venganza por lo que aquel me haga, no, sino que en la justicia, en el juicio de Dios en mi vida, voy a decir algo que viene a mi mente. Cuando yo me comporto bien con esa persona que me está haciendo mal, estoy haciendo el justo juicio de Dios, porque dice la Escritura que estoy amontonando ascuas sobre su cabeza. ¿Cómo así? Sí, porque si esa persona me hace daño y la Biblia me dice, no paguéis mal por mal, sino paga bien por mal, lo que estoy haciendo con la obra que el Espíritu Santo hace a través de mi vida, pagándole bien, haciendo justicia, siendo justo, siendo misericordioso, amable con esa persona que es áspera, que es dura, que es cruel, entonces estaremos mostrando el amor, que es un amor perfecto de Cristo en nosotros, y su justicia se manifiesta. Usted me dirá, ¿cómo así? Pues si Él no quiere creer, si Él no se arrepiente, en el día final le pasarán la película. Pero yo Señor, ¿cuándo te vi?
Cuando estuviste desnudo, yo no te vi para vestirte. Cuando tuviste hambre, para yo darte de comer. Cuando yo te vi para que tenías sed y para darte de beber, por cuanto hiciste con uno de estos mis pequeñitos. A veces lo enfocamos solamente a la iglesia, pero es a todo el ser humano, nuestro prójimo. Porque ahí es donde mostramos el amor y la justicia de Dios. Fuerte, ¿verdad? Vamos a dejar hasta ahí, continuaremos el próximo domingo. Pero recuerde que Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas, es el Dios de verdad, en Él no hay injusticia, Él es justo y verdadero. Él es el Dios justo y verdadero, el creador del cielo, el que es Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, el que la firmó, el que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que tuviera habitantes. Dice, yo soy el Señor y no hay otro. Yo no hablo en secreto ni en lugares oscuros de la tierra. Yo no digo a los descendientes de Jacob, búsquenme donde no hay nada. Yo, el Señor, hablo la verdad, digo lo que es justo. Eso dice Isaías 45, verso 18 al 19. El creador del cielo. Y si Dios hizo los cielos y la tierra para ser habitada, Él sabía que usted y yo íbamos a fallar, y en su justo juicio nos dio la justificación, nos dio la misericordia, nos dio el amor, porque sabía que nosotros somos falibles, débiles, vasijas de barro. Dios en este tiempo no quiere solo que lo recordemos cada año, sino que lo recordemos a cada instante de nuestra vida. Padre, en esta mañana, Señor, te doy gracias por lo que me permitiste exponer de tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro Salvador, que nos ayudes a mostrar tu amor, tu justicia, que nos ayudes, Señor, a hacer tu voluntad, y que lo que tú has determinado para cada una de nuestras vidas, Señor, nosotros podamos ocuparnos de esta vocación tan maravillosa. Señor, aunque no seamos predicadores, aunque no seamos pastores, aunque no seamos evangelistas, Señor, aunque no seamos esos maestros, pero nos llamaste a que ejerzamos la vocación como hijos de Dios, como miembros de tu cuerpo, Señor, para poder, Señor, darte a conocer, porque aquí la gloria es tuya. Tú eres el merecedor de toda gloria, tú eres el merecedor de la alabanza, porque tú lo hiciste todo para que nosotros hoy podamos tener esa comunión contigo, Señor. Tú lo hiciste todo, Señor, para que nosotros pudiésemos tener entrada, Señor, a los lugares celestiales, donde tú por fe nos ves sentados a la diestra de Dios Padre, donde tú, Señor, nos llevarás a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, donde ya no habrá el llorar, ya no habrá el crujir, ya no habrá, Señor, la lamentación, ya no habrá la tristeza, sino que tú llenarás todo, Señor, con tu Espíritu, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que esa esperanza es firme, no como la que el hombre promete, sino que tu esperanza es firme, porque dice tu palabra, Señor, que tú hablas verdad y que tú eres el Dios justo, Señor. Por eso te doy gracias en esta mañana, y ayúdanos, Señor, en esta semana que comienza en las labores, Padre, y que en todo lo que hagamos podamos darte a conocer de una u otra forma, directa e indirectamente, Señor, entendiendo que es por tu gracia, por tu amor. Y gracias por permitirnos reunirnos hoy como iglesia, como tu pueblo, como hermanos, como amigos, como familia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.